Sí. Buenos días Europa, buenos días América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Es un placer muy grande estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar esos trabajos del día de hoy con un tema del tomo 2, que es el número, no, perdón, es del tomo 3, es el tema 66, bien absoluto. Y para abordar este trabajo nos acompaña como siempre Juan Carlos I, un servidor, quien les habla al micrófono, David Mora, y en la Ciudad de México, Poliana García, que nos ayuda con el chat, con todo el flujo de los comentarios y preguntas que fluyen en la red. Vamos a dar inicio, no sin antes agradecer su presencia y su confianza que nos están otorgando con su presencia aquí en Guadalajara, Jalisco, México, donde transmitimos para el mundo a través de la red, y este agradecimiento para quienes nos acompañan en vivo en la red, y por supuesto también a quienes nos sintonizan en repetición a través de nuestra página web o a través de YouTube, en cualquiera de los dos medios, en nuestra página web que es www.centrouniversalista.com, donde con toda facilidad pueden encontrar las ligas que les permiten escuchar todos los temas que ya hemos ido abordando y que los hemos ido subiendo a nuestra página. El tema de hoy tiene relación con los dos anteriores que vimos de este mismo tomo 3. Si recordamos, hablamos de conocimiento relativo hace 15 días y hablamos de conocimiento absoluto hace también una semana. Esos dos iban plenamente ligados, conocimiento relativo, conocimiento absoluto, y el día de hoy abordamos un tema que en una sola sesión o en una sola exposición aborda tanto el carácter relativo como el carácter absoluto de un aspecto, que es el bien. El tema se llama bien absoluto. Sin embargo, aun cuando la nominación del tema sea muy clara en relación al bien absoluto, también es claro que no podríamos hablar del bien absoluto sin hablar, por contraste, del bien relativo. Entonces, este tema, aunque se llame bien absoluto, nos obliga a hablar de los dos. Dicho en otras palabras, vamos a dedicarle una sesión a los dos aspectos del bien, tanto al bien relativo como al bien absoluto. Y o más bien antes de iniciar este tema, es obligado que hagamos un bosquejo muy a grosso modo sobre dos temas que vimos anteriormente, que son la base o la plataforma de este tema. Si recordamos, en el tomo 1, cuando abordamos el tema 9, hablamos de relatividad y le dedicamos 2 horas a la relatividad. Hablamos de la relatividad tanto como fenómeno físico como fenómeno natural en todos los aspectos de la vida, es decir, el aspecto relativo en todo lo que está involucrado en esta existencia. Y en el tomo 2, si no recuerdo mal, el tema 37 que abordamos es absoluto. En aquella ocasión no los pusimos juntos porque sentimos que didácticamente no era apropiado, porque la relatividad es una ley natural, es una ley universal, y la pusimos en relación con las otras leyes universales que veníamos abordando en el tomo 1, y decidimos mejor que el tema de absoluto se abordara hasta el segundo tomo, porque hablar ya del carácter absoluto o de la naturaleza absoluta es hablar de algo delicadísimo, porque es hablar de algo que es inaccesible a nuestros sentidos y también inaccesible a nuestra capacidad cognitiva. Entonces, por eso, aunque estén relacionados relatividad y absoluto por contraste, en aquella ocasión sí decidimos que estuvieran separados por cuestión didáctica. Repito, porque la relatividad es una ley universal y esa la abordamos en el tomo 1.
en el marco de una cascada de temas que cada uno de ellos eran leyes universales. El primer tomo está dedicadísimo a las leyes universales y por eso es tan impresionantemente fundamental ese tomo 1, porque el tomo 1 es el que deja bien sentadas las bases de la objetividad que nos permitan entender de una manera clara la sabiduría universal, de una manera objetiva, plena, porque aun cuando las leyes universales marcan la definición clara del comportamiento de esta vida natural en la que estamos existiendo, también se han prestado para muchas manipulaciones y ha habido versiones impresionantemente tendenciosas en las que se habla sobre las leyes universales. Y nosotros pues hemos querido ser muy objetivos en esto, hemos evitado cualquier tipo de sentido tendencioso en nuestras exposiciones, porque para empezar no tenemos ningún interés de darle crédito o abonarle a ninguna corriente en lo particular. Nosotros queremos ser muy transparentes y por eso las leyes universales las pusimos como la base fundamental del tomo 1, para que todo aquel que se interese por comprender de fondo la sabiduría universal tenga bien claro esa comprensión del comportamiento de las leyes universales. ¿Estamos en el aire todavía? Sí. Bien, correcto. Pensé que había habido algún problema en la red por la pantalla, pero nos seguimos bien entonces. Vamos. El detalle técnico es particularmente en Guadalajara, no es en la red, entonces quienes están con nosotros en la red acompañándonos no tenemos problema. Bien, ahora, el tema de absoluto lo dejamos ya en el tomo 2, como ya anticipé, y el tema de hoy, aunque se llama bien absoluto, ya se particulariza en el bien, pero en el sentido absoluto ya dejé el precedente de que vamos a hablar de ese bien en los sentidos, en los dos sentidos, en el relativo y en el absoluto. Los dos nos involucran de manera muy clara y directa para el tema. Ahora, de la relatividad, vamos retomando lo que nos dice la relatividad. La relatividad, sin detenernos demasiado en el aspecto físico-matemático, porque tampoco hemos pretendido dar una cátedra de física, no es la intención. Sin embargo, aunque no abundemos en el aspecto físico-matemático, la relatividad es una ley universal y opera en todo, absolutamente en todo. No hay nada que escape de la relatividad en este universo. Ya no digamos en este planeta, en este universo todo, absolutamente todo es relativo. No hay nada que escape a esta ley, todo es relativo. Ahora, ¿qué es la relatividad? La relatividad en primera instancia nos dice que nada es en sí mismo, ni por sí mismo. Todo adquiere cierto sentido o cierta cualidad en relación con algo. Nada posee alguna cualidad por sí mismo ni en sí mismo. Esto sintetiza lo que es este principio de relatividad. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Que nada es en sí mismo. Bien, cualquier cualidad que le demos a las cosas, tendríamos que buscar un marco de referencia, un marco referente para poder valorar la cualidad que se le pretende dar a algo. Por ejemplo, si decimos que algo es provechoso, bueno, ¿provechoso para quién? ¿Provechoso en qué magnitud, en qué sentido, en qué tipo de interés? Entonces tendríamos que comparar esa cosa con otras cosas
cercanas a su contexto para valorar ese carácter provechoso o no provechoso de algo. Pero vamos a cualidades más elementales que nos permiten entenderlo todavía mejor. Por ejemplo, algo es grande, ¿no? Resulta que yo tengo un objeto grande, una escultura grande. Ah, sí, es una escultura grande, sí. ¿De qué tamaño? Del tamaño natural humano. Ah, sí, es grande. Es grande. No cualquiera posee una escultura en su casa de una figura humana en el tamaño natural. Pocas casas gozan de tener una escultura de ese tamaño porque ya una escultura de esa magnitud es cuantiosa. Desde su elaboración, ya no se diga el valor artístico que pudiera tener. Pero si la comparamos con el David de Miguel Ángel, que mide alrededor de, ¿cuánto? Será como unos 3 metros, medirá, que está mucho más grande, que una proporción humana, entonces diríamos, esa escultura está pequeña. La ponemos junto al David de Miguel Ángel y vamos a decir, esa escultura está pequeña. O si por lo contrario esa escultura la ponemos junto a una estatuilla de la cultura olmeca, de las que se conservan en el Museo de la Venta, Tabasco, pues casi todas las esculturas son de 30, 40, 50 centímetros. Entonces diríamos que es grande. Entonces, ahí es donde entendemos, nosotros no podemos decir que algo es grande si no lo comparamos antes con algo que esté en su propio contexto. Entonces, una cualidad, ahí es donde entendemos por qué una cualidad no es en sí misma, ni por sí misma. Cualquier cualidad que le demos a algo va a ser relativa, cualquier cualidad, la que sea. Ahorita cito un ejemplo dimensional, pero la relatividad no la vamos a encontrar solamente en lo dimensional, la vamos a encontrar en todo tipo de dualidades, grande, pequeño, luz, oscuridad, calor, frío, etcétera, etcétera. O sea, en cualquier tipo de cualidad vamos a encontrar la relatividad. Y para definir todavía mejor la relatividad, comprendamos que la relatividad es un aspecto de la dualidad. Es decir, podríamos decir que la relatividad es una especie de subley, aunque no hay ninguna clasificación que exista sobre leyes o subleyes. No existe una clasificación tal, por eso lo que estoy diciendo es especulativo. No ha habido ningún trabajo, ni en los libros universales, ni en alguien que se haya detenido a hacer un trabajo sobre un ordenamiento de las leyes. Se habla de las leyes en muchos libros, bueno, en todos los libros universales, pero no hay una definición de cantidad, de clasificación ni de nada de eso. Las hemos ido abordando de la manera espontánea y natural conforme se van también trabajando los libros universales, pero insisto, una clasificación no la hay, pero sí podemos comprender, no es difícil entender que la relatividad es como un aspecto de la dualidad. En el mundo todo es dual también, y eso es una ley universal, y nada escapa a esa ley. Todo lo vamos a ver en dos aspectos. Citamos ya ejemplos: grande, pequeño, calor, frío, bueno, malo, conveniente, inconveniente, inteligente, torpe, y qué sé yo, infinidad de dualidades. Bueno, de todas las dualidades, y esto lo estoy exponiendo como preámbulo para este tema porque nos va a permitir entender el tema. De todas las dualidades, si las imaginamos a lo largo de un abanico, todos los puntos intermedios que están en medio del abanico corresponden a la relatividad, y los extremos del abanico corresponden al absoluto. Entonces, tanto el absoluto como la relatividad los podemos entender en el marco de la dualidad,
No es un asunto tan geométrico como lo estoy planteando, tan lineal como lo estoy planteando, pero como nuestra mente, para entender las cosas, necesita una visión geométrico-dimensional, porque nuestra mente solamente concibe lo dimensional, es inevitable plantearlo de esta manera para que nuestra mente lo comprenda un poquito mejor, aunque el fenómeno del absoluto es adimensional, eso lo dejo de antemano claro. La relatividad sí es dimensional, pero el absoluto no. El absoluto escapa a lo dimensional. Por eso es que en todas las dualidades los puntos intermedios corresponden a la relatividad y cada punto intermedio contiene en sí los dos aspectos de la dualidad. Todas las cosas son grandes y pequeñas a la vez, todas las cosas son frías y calientes a la vez, todas las cosas son provechosas e improvechosas a la vez, o todas son útiles e inútiles a la vez, todas son buenas y malas a la vez. Es decir, en el universo, como todo es relativo y como todo es dual, todo contiene los dos aspectos de la dualidad a la vez. Pero los hombres, como comprendemos muy poco las leyes universales, no nos hemos detenido, o pocas veces nos hemos detenido a revisar esta cualidad. Y algo que denota nuestra poca inteligencia y nuestra poca capacidad de entender la ley universal es que durante el día, en momentos cotidianos, nos pasamos calificando las cosas como si fueran absolutas. Ah, esto es bueno. Ah, no, esto es malo. Ah, esto es provechoso. Ah, esto es nocivo. Esto es terrible. O aquello es grandioso. Y a cada cosa le ponemos un calificativo como si ese calificativo fuera absoluto. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a decir esto es algo bueno, esto es algo malo, esto es un tanto provechoso? La verdad es que pocas veces mesuramos. Lo más común es que emitamos calificativos como si fueran absolutos, y ese instinto que nosotros tenemos de emitir calificativos como si fueran absolutos obedece a la autoafirmación. Nosotros permanentemente vivimos con un impulso natural de autoafirmarnos, y ese impulso nos hace emitir calificativos a las cosas como si fueran absolutos, olvidándonos del carácter relativo de las cosas, y eso denota nuestro estado de somnolencia impresionantemente. Y vuelvo a repetir, ese impulso por darle calificativos absolutos a las cosas es por autoafirmación. Ahora, ¿por qué nos autoafirmamos? Nos va a parecer raro, pero nos autoafirmamos por miedo a la muerte. Es miedo a la muerte. El ego, en el fondo, todo el ego, que es el que se autoafirma, y que mucha gente sataniza al ego y le pone 1000 cualidades al ego y lo convierte en el enemigo del hombre, ni es el enemigo, ni es el león como lo pintan, ni siquiera tiene las cualidades que nosotros creemos, porque el ego también es relativo, y en el fondo el ego no es más que una manifestación de nuestro impulso por autoafirmarnos. Y si el ego no es más que una manifestación por nuestro impulso de autoafirmarnos, y a su vez comprendemos que toda autoafirmación no es más que una reacción al miedo a la muerte, entonces entendemos que el ego pues es producto de una debilidad, es producto de inconsciencia. Hace un par de días hablamos de la muerte, y que por cierto vamos a continuar con ese tema el próximo martes. Les sugiero que lo sintonicen, quienes nos acompañan en las redes. Un tema
fundamental, importantísimo el tema de la muerte, porque tiene muchísimas aristas y muchos aspectos que esclarecer. Y ya decíamos que la muerte es ilusoria porque no existe. Y ahorita con lo que vamos a abordar de dualidad nos va a quedar más claro. Y nosotros vivimos con un miedo permanente a la muerte. Y ese miedo, ese permanente miedo a la muerte, porque creemos que somos este cuerpo, y este cuerpo indiscutiblemente, así como se configuró, se va a disgregar, así como se unió, se va a dividir, porque es una ley natural. Eso no significa muerte. Son procesos aleatorios o alternados entre unión y división, ya hablábamos de ello. Sin embargo, nosotros le tenemos pánico a la muerte porque el proceso de disolución o el proceso de separación o de división lo conceptualizamos como muerte y no comprendemos que es un fenómeno muy distinto a lo que ya la mente conceptualizó. La muerte ni siquiera existe, pero le tenemos miedo a la muerte, le tenemos muy miedo a algo que no existe. Y por miedo a la muerte, nosotros durante todo el día hacemos algo que nos produzca la sensación antagónica de muerte. ¿Y qué es eso que nos produce una sensación antagónica de muerte? Autoafirmación. Porque si yo me autoafirmo, me siento más vivo que nunca, me siento más fortalecido que nunca, y esa sensación de fortalecimiento es antagónica a la muerte. Entonces es pura reacción. La autoafirmación es pura reacción a un miedo a lo que no existe, no a lo desconocido, a lo inexistente. Es un miedo a lo inexistente. Mucha gente piensa que la muerte es por miedo a lo desconocido, pero no, es algo inexistente, es miedo a lo que no existe, miedo a algo que no es real. Y ese miedo nos impulsa a autoafirmarnos porque es un acto antagónico a la muerte, el fortalecimiento, pero no nos damos cuenta. Y esas autoafirmaciones por reacción al miedo de la muerte provocan una manifestación inevitable llamada ego. Pero ya cometemos un error detrás del error y del error y del error, y al ego ya lo vemos como si fuera un monstruo que nos está atacando y nos está invadiendo. Si el ego no es más que una manifestación de ese absurdo de pretender autoafirmándonos por reacción al miedo de la muerte. Y todo esto está en el marco de la relatividad. La relatividad al final de cuentas termina siendo todo lo que parece ser, pero no es, porque los extremos son el absoluto. Y en el absoluto ya no hablamos de una existencia relativa. La existencia física, la existencia dimensional es relativa, es lo que está en medio, es lo que está en la tibieza de todos los puntos intermedios. En el extremo está el absoluto, y el absoluto de los extremos es ser o no ser. Y en el ser o no ser está el absoluto. Ahí ya no existe la tibieza y ahí ya no existe toda la marejada de absurdos en los que estamos metidos por una mente que percibe lo relativo creyendo que es lo absoluto, creyendo que está percibiendo lo absoluto. Una mente que cree que comprende lo relativo, pero en realidad ni siquiera lo comprende porque cree que lo relativo es absoluto. Dicho en otras palabras, una mente que cree que el carácter ilusorio de lo relativo tiene la naturaleza real de lo absoluto, porque lo único verdadero y real es lo absoluto, y todo lo relativo, que son los puntos intermedios, es lo que parece ser pero no es decir, ilusorio. Todo lo relativo es ilusorio y lo único real es el extremo, ser o no ser. Ahí es donde está la realidad. Solamente en el extremo absoluto está la realidad. Ahora, ¿por qué este rollotote que sacó antes? Porque estamos en el tomo 3
Y el tema de absoluto lo vimos en el tomo 2 y el tema de relatividad en el tomo 1. Y vamos a hablar de bien absoluto. Entonces necesitábamos retomar estos ingredientes a los que ya les dedicamos 4 horas para poder sintonizarnos con un tema profundamente delicado que es bien absoluto. ¿Por qué profundamente delicado? Porque vamos a hablar del absoluto, porque vamos a hablar de algo que nuestra mente no comprende. Y eso lo convierte esto en un tema delicadísimo. Tenemos que hablar de algo que nuestra mente no comprende, pero aun cuando nuestra mente no lo comprenda, hay que hablar de él. En la Edad Media, los humanos no comprendían que la Tierra es redonda, no comprendían que la Tierra pudiera ser redonda. Ya no digo de la posibilidad, de que cómo es posible. O sea, la mente del hombre medieval, en la mente del hombre medieval no cabía en su limitada imaginación que la Tierra pudiera ser redonda, porque ellos, con la pura sensación, percepción sensorial que tenían, les quedaba la idea de que si fuera redonda, los que vivieran del otro lado se caerían. Esa era la percepción del hombre medieval. Sin embargo, aun cuando ellos no pudieran comprender que la Tierra fuera redonda, era importante hablar de algo que no comprendieran. Y gracias a que hubo hombres visionarios que se atrevieron a hablar y a dirimir asuntos de algo que la mente colectiva de su momento no comprendía, pudieron descubrir y comprobar que la Tierra era redonda. Es más, se aventuraron a hacer el primer viaje para darle la vuelta a la Tierra, y se animaron a una aventura en contra de toda la conciencia colectiva del hombre limitado de aquel momento. Bueno, el hombre limitado de este momento no comprende lo absoluto, pero hay que darnos la tarea de hablar de ello. Hay que correr el riesgo, como también corrieron el riesgo en su momento aquellos hombres medievales o de finales de la Edad Media. Y digo finales de la Edad Media porque precisamente el descubrimiento de América coincide o en su momento marca la pauta para la Edad Moderna, que es el Renacimiento. El Renacimiento, que es cuando muere la Edad Medieval, el Renacimiento es el que echa el banderazo de la era moderna del hombre. Y ese descubrimiento es un parteaguas. Bueno, pues ahorita, en este momento no comprendemos el absoluto, pero hay que correr el riesgo de hablar de algo que no comprendemos. Por lo menos aproximarnos a ese algo que no comprendemos. Y el tema de hoy es bien absoluto. Y antes tuvimos que hablar, insisto, de lo relativo y lo absoluto para poder entrar en sintonía de lo que vamos a hablar, pero ahora particularizando en el bien. En el primer tomo hablamos de la relatividad, 2 horas hablando de relatividad, y nos quedaron cortas. En el tomo 2, tema 37, 2 horas hablando de la naturaleza absoluta. Bien, ahora vamos a hablar de esos 2 temas, pero aplicados en un factor que es el bien. ¿Qué es el bien relativo? Anticipo algo a la exposición. ¿Qué es el bien relativo? Toda la moral y toda la ética. ¿Qué es el bien absoluto? Algo que no está en esta naturaleza, y vamos a abundar en ello. ¿Había alguna pregunta aquí, verdad? Vamos a escuchar un comentario en Guadalajara. Bueno, mencionaste de que el micrófono no debíamos dar un calificativo, ¿verdad? A ver, mencioné que perdón. Que no daríamos un calificativo en las cosas porque son relativas. Sí, es válido dar, o sea, tampoco se trata de hacer una prohibición, porque si no entonces nos meteríamos en una actitud moralista. La observación es que nosotros comúnmente, no es siempre, pero es en la mayoría de las ocasiones, cuando emitimos un calificativo lo emitimos como si fuera pleno y absoluto. Y muy pocas ocasiones nos detenemos a matizarlo, entendiendo que todas las cualidades de este mundo son relativas. De repente podemos hablar de un enemigo de nosotros, decir, ese hombre es perverso. Caray. A lo mejor sus amigos más cercanos dicen que ese hombre es generoso y benévolo.
Entonces, todo es relativo. Y si nosotros nos detuviéramos un poquito a mirar la cualidad de las cosas, entender el carácter relativo de la cualidad de las cosas, nunca nos atreveríamos a emitir un calificativo sin el matiz obligado del carácter relativo de las cosas. O sea, no confirmar. No, primero, no decirlo, evitar en lo posible que salga como un impulso de autoafirmación, evitarlo en lo posible, que bueno, es inevitable, va a estar. O sea, decirlo con dudas. ¿Perdón? Como si fuera a tener dudas. Acabas de decir algo que Albert Einstein nos insiste muchísimo. Lo más importante es no dejar de preguntarse. Entonces, siempre, si nosotros tuviéramos una sabiduría clara, al emitir cualquier calificativo diríamos, esto parece ser así. Jamás diríamos, esto es así. Eso era que me quería escuchar. Entonces no debemos dar un absoluto ni confirmar algo si no estamos seguros. Es que Y nunca eso que dijiste, Bueno, es lo más preciso. Nomás aclaro una cosa, tú dijiste, si no estamos seguros, ¿cuándo estamos seguros? Nunca. Ah, bien, entonces nunca hay que hacerlo, porque nunca estamos seguros, jamás vamos a tener una certeza absoluta. Él quería de las saber cosas. cómo expresar en este caso. El sabio jamás dice, esto es así. El sabio dice, esto parece ser así. No está afirmando. Nunca afirma. El sabio jamás afirma. El que afirma es el ignorante. Correcto. Hay un refrán popular que dice que el ignorante afirma y el sabio calla. Hablando de preguntas, David, si el ser es indivisible, ¿cómo es posible que se manifieste en los dos extremos? A ver, permíteme un segundo, porque creo que dije una aberración, creo que lo dije al revés. El refrán popular dice, el ignorante afirma y el sabio calla, porque creo que lo dije al revés, ¿verdad? ¿Ah, sí lo dije bien? Ah, bueno, disculpa porque me quedó la duda de que lo haya Un dicho. patinón. Bueno, Empezaste por el sabio. sí, pero bueno, perfecto. Lo dije bien, pero invertido, no importa, bien. Ahora sí, discúlpame. No, está bien. La pregunta es, si el ser es indivisible, ¿cómo es posible que se manifieste en los dos extremos de la dualidad? Bueno, es que, espérame, es que la pregunta que nos acabas de hacer nos anticipa algo que iba a exponer más adelante, pero no importa, cambiamos el orden. De los dos extremos, uno es y el otro no es. En realidad no existen dos extremos, es uno solo. Cuando en las dualidades sí hay dos, pero no olvidemos que la dualidad es ilusoria. Y en todas las dualidades son dos, siempre dos, siempre dos, siempre dos. Pero cuando se llega a los extremos totales y absolutos de la dualidad, ¿qué nos dice Hermes Trismegisto? Que los extremos se juntan y se convierten en lo mismo. Es decir, no existen dos extremos, existe uno solo. Por eso, el extremo de la dualidad es ser y no ser. Ser y no ser. Es decir, uno es, el otro no es. Uno es real y el otro es nada. Por lo tanto, de los dos extremos, al juntarse, en realidad, de los dos solo uno es. Porque aquí surge otra pregunta, ¿no? Si los extremos si los consideramos el bien y el mal, ¿cómo es posible que estas dos cosas subsistan en el ser? Entonces, ¿el ser es bueno y malo? En el ser no subsisten el bien y el mal. En el ser subsiste solamente el tema de hoy, el bien absoluto. Es decir, ya te metiste en el tema y gracias por acercarnos al tema en lugar de divagar. El bien absoluto solamente está en el ser. Hermes lo dice con otra palabra, el bien absoluto solo está en Dios. Nosotros evitamos utilizar la palabra Dios no porque le queramos dar la vuelta o porque nos cause urticaria o que nos cause cosquilleo. No, lo que pasa es que la palabra Dios está terriblemente mancillada. Siempre que se utiliza la palabra Dios, inmediatamente en la cabeza de cada quien
Se meten todos los condicionamientos que cada quien tiene. Entonces la palabra Dios adquiere un sentido muy distinto en cada cabeza. Mientras que cuando utilizamos la palabra ser o la palabra ser universal, es una palabra lo suficientemente neutral como para que no entren todos esos condicionamientos, no entren todos esos prejuicios, no entre por nuestra cabeza la imagen de un hombre gigantesco con barba diciéndonos tú eres culpable y tú eres pecador. Entonces evitamos todas esas tonterías, evitamos todos esos condicionamientos y ya la palabra ser universal ya nos habla del origen y de lo verdadero, del aspecto único verdadero en la manifestación universal. Entonces ya evitamos todos esos condicionamientos. Por eso evitamos la palabra Dios, no porque seamos ateos, y tampoco porque seamos creyentes, porque nosotros ni somos ateos ni somos creyentes, ninguna de las dos, ni creyentes ni ateos, somos libres. O por lo menos pretendemos ser libres, por lo menos pretendemos ser libres, y por lo menos buscamos un lenguaje más libre que nos permite evitar los condicionamientos. Entonces, el bien absoluto solamente está en el ser original, solamente está en el origen de todo. En el origen de todo está el bien absoluto. Una vez que se manifiesta ese origen, en la manifestación lo único que existe es la relatividad. Todo es relativo, en el universo todo es relativo, incluido el bien. Por eso el bien absoluto solamente está en el origen de todo, en el ser universal. Bien, seguimos adelante, no sé si hay alguna pregunta en la red. Bien, vamos a dar lectura a la primera cita, ya para empezar a meternos en el tema. Es de Hermes Trismegisto, precisamente esta cita con la que arrancamos, y en el Corpus Hermeticum extrajimos este párrafo que dice así: el bien, y si observamos quienes tienen el monitor o la pantalla por delante, vamos a ver que la palabra bien viene con mayúscula. En los libros universales suele ponerse con mayúsculas lo que tiene carácter absoluto y con minúscula lo que tiene carácter relativo. Entonces, en este caso no es la excepción, y con mayúscula dice: el bien, por supuesto se refiere al bien absoluto, debe ser una cosa privada de todo movimiento y de todo devenir, y que tiene una actividad sin movimiento centrada en sí misma, una cosa que no carece de nada y no es asaltada por las perturbaciones. El bien es la fuente de todas las demás cosas y que suministra todas las cosas del momento. Palabras muy raras, que de repente, es más, alguien que no entiende las leyes universales, alguien que no entiende un poquito de esta sabiduría universal, lee este párrafo de Hermes y dice: ¿y este cuate de cuál fumó? ¿De qué está hablando? De la orgánica. ¿De qué está hablando? Sonaría rarísimo, pero ahora comprenderán por qué este tema lo dejamos hasta el tomo 3, porque necesitábamos ciertos elementos de antecedente para poder entender lo que nos está diciendo Hermes. Para empezar, dice: el bien debe ser una cosa privada de movimiento y de todo devenir. Nos está hablando de estática, ya nos está hablando de estática y dinámica. Está poniendo el contraste entre estática y dinámica. Y a estas alturas, si no recuerdo mal, ya vimos esos dos temas de estática y dinámica. La existencia relativa, que es el gran sueño en el que estamos metidos, en esta existencia relativa, todo está en movimiento, todo. Por lo tanto, todo lo relativo tiene que ver con el carácter dinámico de la naturaleza. Son palabras de Hermes. Todo lo relativo tiene que ver con el carácter dinámico de la naturaleza. Es decir, en la relatividad todo está en movimiento.
mientras que en lo absoluto ya no hay movimiento, no hay cambio, es la inmutabilidad. Por eso en algunos libros universales se dice Dios es inmutable, es decir, en Dios no hay cambio, en el ser no hay cambio, todo es permanente. Y claro que tiene que ser permanente, porque si hubiera cambio, entonces ya no sería eterno, porque el cambio, el factor del dinámico, el factor cambio, lleva implícito el carácter perecedero de las cosas. Todas las cosas que cambian son por naturaleza perecederas. Habiendo cambio, todo perece. Y para que algo no perezca, es decir, para que algo sea eterno, una cualidad inevitable es que no haya cambio. Y si esa cualidad del no cambio es indiscutiblemente fundamental para algo eterno, entonces con justa razón Hermes Trismegisto en esta cita nos dice que ese bien absoluto tiene una actividad sin movimiento. Suena pleonasmo, pero no es pleonasmo. Una actividad sin movimiento centrada en sí misma, es decir, estático. ¿Por qué actividad sin movimiento? Porque cuando el movimiento o la vibración en el universo, todo está vibrando, todo movimiento es vibratorio, todo el movimiento del universo es vibratorio, ya lo habíamos visto en la ley de oscilación. Como todo el movimiento vibratorio es cambiante, produce el cambio, cuando esa vibración es absoluta, es decir, una frecuencia vibratoria absoluta, el movimiento se convierte en estática. Es algo que representativamente lo podemos ejemplificar con un trompo. Cuando un trompo gira, ese giro le da un equilibrio tal que hay un momento en que parece que ese trompo está estático, parece que no se mueve. Claro, es solamente una alegoría. En la naturaleza absoluta del ser se habla de una vibración absolutamente elevada que por ser elevada en un grado absoluto se convierte en estática. Por eso Hermes dice, con justa razón, actividad sin movimiento. Es decir, una vibración que llega al grado absoluto que se convierte en estático. Los extremos se juntan. En la dualidad está estática y dinámica. En la relatividad todo es medio estático y medio dinámico. En los extremos es estática y dinámica. Bien, cuando son absolutos se convierten en lo mismo, planteado también el principio de polaridad, ya lo habíamos visualizado, y por eso, entendiendo la ley universal, podemos entender por qué lo plantea de esta manera Hermes. Actividad sin movimiento, centrada en sí misma. ¡Pum! Estático, centrado en sí mismo y hacia el centro. Bien, una cosa que no carece de nada, claro, al ser absoluto, lo contiene todo y lo es todo. No es asaltada por las perturbaciones. ¿Qué son las perturbaciones? La dinámica, el movimiento. Porque de repente la palabra perturbación le podemos dar un sentido moral y decir las cosas malas. No. Es el movimiento. Es el movimiento. La dinámica natural es la perturbación, porque está en movimiento, está cambiando. Y como está cambiando, no tiene una forma definida, no tiene una esencia definida, no tiene un carácter definido, no tiene una cualidad definida. Por lo tanto, las cosas que un día son buenas, después se hacen malas. Y las cosas que son malas, después se hacen buenas, porque también el bien y el mal, igual que todo lo relativo del universo, está cambiando, y esos cambios implican oscilaciones dentro de la dualidad. Lo que un día es bueno, después es malo. Lo que un día es productivo, después es improductivo. Lo que un día apoya, después estorba. Lo que un día es bello, después es feo.
y así todo está fluctuando en el movimiento de la dualidad. Bien, vamos a la segunda cita, que es de Confucio. La segunda cita de Confucio. Y nos dice. ¿Pantalla? Sí. ¿Hay una pregunta? A ver. Vamos a escuchar entonces una pregunta. El micrófono, por favor. Al final de esta cita se habla de que desde el ser se suministra todas las cosas. ¿Como estática interviene en la existencia también? El universo surgió de la estática, ya te imaginarás, si no suministra todas las cosas. El Big Bang surge desde un punto estático y una energía potencial. La energía potencial es una energía sin movimiento. Entonces, la única energía potencial que ha existido en el universo es su origen. En la física se habla de energía potencial y energía cinética. Y se conceptualiza en la física la energía potencial como la energía que está relativamente quieta y como energía cinética la que está en movimiento. Pero cuando entendemos que todo está en movimiento y que la estática no existe en ninguna parte del universo, entonces entendemos que la energía potencial, por su propia naturaleza, en el universo físico no existe. En la física se estudia como algo hipotético. Ahí es donde empezamos a comprender por qué las leyes de Newton no operan más que en condiciones relativas y en un estrecho margen de nuestro ámbito inmediato. A nivel macrocósmico no operan las leyes de Newton, y a nivel microcósmico en la física cuántica no operan, solamente en un margen muy reducido, y eso es debido a que las leyes de Newton parten de la idea de una dinámica basada en un movimiento transitorio y que todo regresa a la estática. Por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad parte de que algo va cayendo, mueve y cae al suelo y se detuvo y ya se acabó el movimiento. Pero eso es hipotético. La estática no existe en el universo. El planeta está girando y la superficie del planeta gira más rápido que un avión supersónico. Entonces, el ejemplo típico de energía potencial o estática son las presas hidroeléctricas, que tienen una cortina con un espejo de agua, una cortina que cubre un espejo de agua, y se hacen estudios en la hidráulica partiendo de que es energía potencial, porque se parte de que esa agua de la presa está relativamente quieta, pero es relativo, porque la presa, para empezar, está ubicada en la superficie de la Tierra, del planeta Tierra, y está girando más rápido que un avión supersónico, porque es la velocidad en que gira el planeta. Entonces, nada está estático en el universo, nada. Y todos los estudios que la física hace sobre energía potencial son estudios partiendo de un criterio muy limitado sobre la relatividad, y toda la física de Newton pues va parte de esas limitaciones, porque en la época de Newton no se conocía todavía la relatividad. Pero cuando ya conocemos que en el universo todo es relativo y todo está en movimiento y que la estática no existe en el mundo de las formas, entonces ya entendemos que la única energía potencial estática entendible en el universo es el punto donde surgió el Big Bang. Entonces, ese punto donde surgió el Big Bang es estático, es la única energía legítimamente potencial absoluta, y desde la estática surgió toda la dinámica. Entonces, si toda la dinámica surge desde la estática, pues entonces es indiscutible que la estática es la que se convirtió en el proveedor de todo lo que es la dinámica, porque tiene su origen en la estática. Todo el movimiento de la dinámica universal proviene
de la estática, pero la única estática absoluta y legítima, que es donde surge el Big Bang. Bien, seguimos adelante ahora sí con la siguiente cita. Sí. Bien, es de Confucio la siguiente cita. Siendo absoluta la naturaleza de la verdad, se manifiesta sin ser vista, produce efectos sin dejar huella y cumple sus fines sin actuar. Confucio. Bastante compleja la cita de Confucio, porque nosotros como seres humanos no podemos concebir algo que no podemos ver. No podemos concebir algo que no deje huella, ni tampoco que no tenga una actuación, que no tenga un desarrollo. Nuestra mente capta las cosas porque las leyes universales hacen que la naturaleza se mueva. En el caso de sin actuar, está la ley de generación y todas las cosas se van generando de unas a otras y vemos el actuar de las cosas, cómo están ahorita y mañana ya no están. Pero en ese están ahorita, mañana no están, existe un proceso de generación en el cual nacen, crecen, se desarrollan y desaparecen. Es por eso que no podemos ver nosotros lo estático tampoco. No podemos ver nosotros lo estático, porque estamos en constante movimiento. Nuestra propia naturaleza está en movimiento y nuestros sentidos están adaptados al movimiento. Podemos estar parados, pero en realidad estamos en movimiento, porque estamos en un planeta que está en movimiento y estamos en un sistema que está en movimiento constante. Ahorita las leyes de la cuántica ya nos perfeccionan lo que es la visión acerca de este movimiento. El movimiento, nos dice la cuántica, ni siquiera es lineal, es fractal, fragmento por fragmento, como si fuera la película de algo, ¿no? O sea, cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. O píxel por píxel. O píxel por píxel. Ahorita está, entonces no podemos ver algo continuo, inclusive. Lo vemos fragmentizado, que es lo que la cuántica lo pone. De hecho, cada uno de esos píxeles es un quantum. Es un quantum. Y por eso de ahí viene el nombre de física cuántica. Es por eso que nosotros no podemos ver lo estático, porque nuestros sentidos están adecuados a la cuántica, al movimiento, a todas las cosas que dejan huella, a todas las cosas que tienen el movimiento de actuación, de transformación. Nuestros ojos, que están adaptados a lo que viene siendo la parte de la naturaleza, no pueden ver lo estático, o sea, no pueden ver lo que es la naturaleza de la verdad. Pues bien, pero sí podemos ver cosas con el corazón. Como decía una frase en el libro del Principito, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta frase nos dice la parte esencial que tenemos nosotros, que es la parte que no cambia, la chispa divina del espíritu, es la que sí puede experimentar la verdad absoluta. Mas sin embargo, nosotros como personalidad no podemos experimentar. Dentro de la personalidad lo que podemos hacer es meternos a observar, que era la misión inicial que teníamos como microcosmos, observar todas las leyes de la naturaleza y el operar de ella. Por las que nos involucramos, nos identificamos y perdimos el contacto con lo que era nuestro contacto con el mundo divino. Nuestra incursión en lo que viene siendo la naturaleza era observar la manifestación, la creación de los mundos, la creación de las galaxias, pero no, quisimos meternos a una naturaleza de un planeta, involucrarnos con lo que viene siendo la manifestación de unos homínidos que se nos hicieron perfectos y comenzamos a experimentar la naturaleza hasta el grado que llegamos a perder el contacto con nuestro origen. Por eso que Confucio asegura, siendo absoluta la naturaleza de la verdad, se manifiesta sin ser vista, no podemos verla. Produce efectos sin dejar huella, o sea, los efectos que produce la estática no lo podemos ver, porque todo lo que vemos que deja huella está dentro de la naturaleza del cosmos. Cumple sus fines sin actuar. Como la energía está, podemos ver que la energía tiene su manifestación en un rayo, en una tormenta, en un movimiento telúrico, toda esa energía, pero la energía en sí nunca la vemos. Vemos los efectos, vemos las huellas, pero la energía en sí nunca la vemos. Bien, otro aspecto de la dualidad y que es muy importante recalcar o retomar, mejor dicho, es que de todos los pares duales, si ya vimos que en los extremos corresponden al ser y no ser, uno es
y el otro no es. Y esto es algo que ha quedado tan ajeno a la comprensión de nuestra mente y ha quedado absurdamente ajeno, porque nuestra mente sí lo puede comprender, pero los hombres no le hemos dedicado tantito a la sabiduría universal para comprender este aspecto de la dualidad, que uno es y el otro no es. Por lo tanto, ejemplifiquémoslo. Antes de comprenderlo desde el bien, que es el tema de hoy, entendámoslo desde las dualidades más tangibles: el calor y el frío. El calor es, el frío no es. El calor es real, el frío es pura ilusión. Alguien dirá, pero en invierno me da frío. No, no es que te dé frío. Lo que pasa es que en invierno disminuye el calor, y el calor que existe no hace probablemente sostenible la vida humana, pero sigue habiendo calor, porque la vida biológica humana tiene un rango de máximo y mínimo de temperatura para sobrevivir, pero siempre hay calor. Siempre. No existe un solo punto en el universo donde no exista calor. Siempre hay calor, en mayor grado, en menor grado, en mayor concentración, en menor concentración. Y a esa concentración de calor se le llama temperatura, porque el calor se mide en calorías. Hay unidades de medición para el calor. ¿Y alguien de ustedes ha escuchado de las unidades de medición para el frío? Creo que nadie, ¿verdad? No existen. ¿Por qué no existen las unidades de medición para el frío? Porque el frío no existe. Lo que existe son distintos grados o niveles de calor, pero el frío no existe. Por eso no existen unidades de medición para el frío. Entonces, el calor es, el frío no es. Pero como los humanos no comprendemos esto, en nuestro lenguaje apareció la palabra frío. Y la palabra frío la entendemos como si existiera algo sustancial llamado frío, algo cuantificable llamado frío, y eso no existe. Lo único cuantificable es el calor. Entonces, el calor lo podemos mirar como algo que es y que se puede cuantificar, el frío no. Si nosotros tuviéramos un lenguaje más preciso, entonces diríamos, en lugar de decir hace mucho frío, diríamos hay poco calor. Si fuéramos más precisos en nuestro lenguaje. Bien, lo mismo sucede con la luz y la oscuridad. La luz es, la oscuridad no es. La luz tiene unidades de medición que son lux o lumen, pero no existen unidades de medición para la oscuridad, porque la oscuridad no existe. Entonces la física no va a inventar unidades de medición para algo que no existe. Y en el universo no hay un solo punto donde no haya luz. En todo el universo hay luz. Lo que sucede es que nuestros ojos tienen un rango de percepción de luz. Después de cierta frecuencia vibratoria elevada, ya no podemos percibir la luz. Y por debajo de cierta frecuencia vibratoria tampoco la percibimos. Pero el hecho de que la percibamos o no la percibamos no significa que algo sea o no sea. Nuestros ojos no son los que determinan lo que es y lo que no es. Nuestro olfato, nuestro oído no definen lo que es y lo que no es. Entonces, en el universo, mientras exista átomos en movimiento, hay luz y hay calor. Otra dualidad que lo ejemplifica:
el sonido. El sonido es, el silencio no es. El sonido se mide en decibeles. El silencio, ¿alguien ha escuchado sobre las unidades de medición del silencio? Pues yo creo que nadie, porque no existen. ¿Por qué no existen las unidades de medición del silencio? Porque el silencio no es. Entonces, dentro de la relatividad, nuestros oídos perciben un rango relativo de frecuencias vibratorias y de amplitud de onda. Y fuera de ese marco relativo o de ese rango relativo, no percibimos. Entonces, nuestros oídos perciben el sonido en un sentido relativo. Nuestros ojos perciben la luz en un sentido relativo. Nuestra piel percibe el calor en un sentido relativo. Todas nuestras percepciones sensoriales están dentro de márgenes relativos, y esos márgenes relativos de nuestras percepciones no definen lo que es y lo que no es. ¿Sí? Hay una pregunta de la red. Bien, a ver. Rubén Salazar nos dice: buenas noches, ¿cómo es que el frío y el calor queman por igual? Y en el efecto que tiene el calor a cierta temperatura, destruye nuestro tejido, en el caso del tejido humano. Y lo mismo sucede cuando la temperatura es extrema en cuanto a lo que viene siendo una baja temperatura. También se destruye el tejido. También se destruye. Entonces es destrucción del tejido. A lo mejor suena no es que queme. Suena contradictorio por el vocablo quemar, ¿verdad? De que no, en realidad es destrucción del tejido. Sí. No solamente nuestro tejido, cualquier las elemento, células. Las células un mineral, mueren. Un mineral también se va a evaporar con el calor, se va a fundir, y con demasiado frío se va a quebrar y se va a destruir. O sea, en realidad son extremos en cuanto a lo que viene siendo el calor en su máximo o en su mínimo, destruye materia o destruye una manifestación. Sí, o hay pérdida de vida biológica. Exacto. O sea, extremo calor se pierde la vida biológica, extremo de no calor se pierde la vida biológica, mueren células. Nomás que el hecho de que mueran células y tejidos con la baja temperatura no significa que el frío queme. Lo que sucede es que mueren células biológicas y produce sensación de que se quemaron, pero no, en realidad no se quemaron. Sí, la sensación que sentimos a veces con el frío, es sensación. Es una sensación de que nos quema, pero en realidad es la sensación que nos da lo que es la parte que trata de mantener el cuerpo alejado de esas temperaturas. Y es una sensación que nos habla de que los extremos se unen, pero es sensación, sigue siendo sensación. Y pudiera ser un ejemplo alegórico, pero no es un ejemplo directo, es alegórico. Bien, ahora, así como el calor es y el frío no es, así como el sonido es y el silencio no es, así como, ¿cuál fue el otro que ejemplificamos? Calor, frío, perdón, luz. Así como la luz es y la oscuridad no es, sucede igual para todas las dualidades, y el bien no es la excepción. La dualidad bien y mal, una está en el ser y la otra está en el no ser. No es difícil imaginarlo o no es difícil suponerlo. ¿Cuál de los dos es real, el bien o el mal? ¿Cuál es? ¿El bien? El bien es, el mal no es. Nosotros le llamamos frío a una disminución del calor. Le llamamos oscuridad a una disminución de luz, pero siempre hay luz. Es más, lo vuelvo a repetir para que las palabras sean más precisas y paralelas. El frío no existe, el calor sí es real, pero le llamamos frío a una disminución de calor. Sin embargo, siempre hay calor y el frío no es. La luz es y la oscuridad no es.
Pero nosotros utilizamos la palabra oscuridad para llamarle a una disminución de luz, pero siempre hay luz y nunca hay oscuridad. Nosotros le llamamos silencio a una disminución del sonido, pero siempre hay sonido, nunca hay silencio total. En el universo no hay un solo punto que no tenga luz, que no tenga calor y que no tenga sonido. En todos los puntos del universo hay luz, hay calor y hay sonido. Desde el momento en que hay átomos en movimiento, los tres existen, los tres va a haber luz, calor y sonido. Bien, así como utilizamos una palabra artificiosa para llamar a la disminución de lo que sí es, la oscuridad artificiosamente para llamar a la disminución de la luz, el frío para llamarle, no la ausencia de luz, a la disminución de luz, porque jamás va a haber ausencia total. No existe un solo punto en el universo donde haya ausencia total. La ausencia total no existe en ninguna parte del universo, porque en el universo no existen los extremos, solamente existen los puntos intermedios. Entonces así como llamamos luz, así como llamamos oscuridad para llamarle a una ausencia de luz, pero la oscuridad no es. Así como llamamos silencio para llamarle a una disminución del sonido, pero siempre hay sonido. Así como llamamos frío para referirnos a la disminución del calor, pero siempre hay calor, igualmente llamamos mal para referirnos a una disminución del bien, pero siempre hay bien. El bien es, el mal no es. Pero nuestra limitada cabeza, como le ponemos etiquetas absolutas a todo, decimos, eso es bueno y esto es malo. Y esa es una limitación por no comprender las leyes universales. Entonces, el bien es, el mal no es. Y aun cuando nos enfrentemos a la peor perversidad que podamos imaginarnos, hay bien, en una disminución muy grande, pero sigue habiendo bien, y el mal no existe, como no existe la oscuridad, como no existe el frío, como no existe, ¿cuál faltó? Oscuridad, frío, el silencio, como no existe el silencio. Entonces, el mal lo utilizamos para la disminución de bien, pero en el universo siempre hay bien, en un grado relativo, pero el que pertenece al ser es el bien y el que pertenece al no ser es el mal. El tema de hoy no es lo relativo, es lo absoluto. Ahorita vamos a hablar de lo absoluto. Sí. Hay una pregunta en la red, nos pregunta Pablo, ¿cómo explicar la vida a la falta de calor con la criogénesis? Bien, la criogénesis es una teoría de la ciencia ficción o de la ciencia que aparentemente lo que lo va a hacer es congelar cuerpos a cierta temperatura durante algún tiempo, con la pretensión de que en un futuro la ciencia logre resucitar a esas personas. Hoy la ciencia lo que ha tomado como criogénesis viene siendo a las personas que han encontrado en los glaciares, que tienen 10.000 o 20.000 años, y a los mamuts, que inclusive han encontrado en Siberia completamente congelados. ¿Qué es lo que la ciencia puede hacer con un cuerpo así? Pues prácticamente obtener el ADN y reproducirlo. Obtener el ADN ya sea de la persona o del animal que está en criogénesis y reproducirlo, o sea, de esa manera lo llevarían a resucitarlo, o sea, de alguna manera. Pero sigue siendo relativo todo. Todo sigue siendo relativo. La parte de la conciencia que hemos hablado, que vamos a hablar de la muerte, esa parte se desprende cuando existe ya una muerte biológica, una muerte de lo que es la parte biológica del ser, perdón, de la personalidad, y que se desprende nada más la parte física. La parte física puede estar congelada, momificada, como en el caso de lo que sucede en Egipto,
pero a final de cuentas la parte que corresponde a lo que viene siendo realmente nosotros abandona y se va a donde tiene que estar después de que se desconecta físicamente del cuerpo. Y lo que sí es claro es que si llegase a darse esa criogénesis y a reanimar cuerpos biológicos que vivieron hace, sobre todo de humanos que vivieron hace X cantidad de años, lo único que van a hacer es reanimar una máquina biológica, pero una máquina biológica que no va a tener alma, que no va a tener espíritu, que no va a tener el ser, porque ese ser ya lo abandonó desde el momento en que cesó la vida natural. Entonces, pues son fenómenos relativos que no nos van a llevar a ninguna parte nos van a llevar. Bien, entonces ahorita ya con esto que acabo de exponer vamos a entender que en el marco de la relatividad el bien es lo único que existe, pero devaluado. Lo que existe en nuestra vida relativa es un bien devaluado, un bien degradado. Y un bien degradado es tan ilusorio como el calor degradado, como la luz degradada, como el sonido degradado. Todo lo relativo es ilusorio, por lo tanto el bien relativo también es ilusorio. El único bien verdadero es el bien absoluto. El bien absoluto es lo único real porque tiene la naturaleza del ser. Solo lo que está en el ser es verdadero. Lo que no está en el ser no puede ser la realidad. Escuchamos una pregunta aquí en Guadalajara. Bien, para aquí Juan Carlos, que se encuentra en la red de Marcos, quisiera complementar. Estamos tocando el tema de absoluto, hablando del bien y del mal. Únicamente como referencia para que lo puedan corroborar en internet, el bien y el mal fueron unas palabras acuñadas por un iniciado llamado Macari Conversión, y lo puede corroborar Juan Carlos en internet. Él acuñó ese término y él es un iniciado atlante. Otra cosa, los sonidos, los Vedas, ya cuando hablamos de el sonido y la ausencia, lo denominaban el Mahaván y el Chotabán. Ya las civilizaciones antiguas ya lo conocían, no es algo nuevo, ellos tenían un conocimiento vasto. Nada más esa es como referencia. La aportación, gracias. La aportación. Sí, se agradece la aportación. Sí. Bien, vamos ahora sí a la siguiente cita, para no detenernos demasiado, para alcanzar a exponer todas las citas que clasificamos para este tema. Esta es de Aristóteles. Aristóteles nos dice: es evidente que todos los fines son fines perfectos. A ver, perdón, no son, discúlpeme, voy a retomar la lectura. Es evidente que todos los fines no son fines perfectos, pero el bien supremo constituye de alguna manera un fin perfecto. Hace una distinción entre los fines relativos y el fin supremo y absoluto. Los fines relativos jamás van a ser perfectos, y el único fin supremo tiene que ser uno, pues está en la unidad, en la naturaleza del ser. Ese fin único no hace referencia de él, pero es el único perfecto. Ese fin perfecto está en el ser, y que es donde está el bien absoluto. Allí y solo allí es donde está el bien absoluto. Y hemos, en relación a esto que nos dice Aristóteles, ya hemos hablado varias veces en diversos temas que hemos abordado, en ese sentido de que los propósitos que el hombre ha creado en este mundo, de todos los propósitos que el hombre ha creado en este mundo, ninguno tiene sentido. Ninguno. Ni uno solo. Cualquier propósito creado por el hombre carece de sentido. ¿A dónde nos lleva? A ninguna parte. ¿Por qué? Porque todos los propósitos que el hombre crea nos conducen a un logro
y ese logro jamás llega a ser total, y muchísimo antes de llegar a ser total, se viene en declive, se disuelve y desaparece. Por lo tanto, todos los propósitos creados por el hombre carecen de sentido. El propósito único que puede adquirir sentido no es creado por el hombre. Y ese propósito único es volver a nuestro origen, reconocer nuestro origen, regresar a nuestro origen y redescubrir la unidad auténtica en nuestro origen. Es el único que adquiere sentido y no es un propósito humano. Es el único propósito no humano. Todo el resto de los propósitos son humanos y todos carecen de sentido. Alguien por ahí ayer, en la reunión que tuvimos aquí en Guadalajara, porque los miércoles no transmitimos por internet, y nos hablaba de un personaje que da pláticas, da charlas en todo el mundo. No voy a decir el nombre porque aquí no nos interesa juzgar ni criticar a nadie. Y esa persona que da esas conferencias dice algo que para los oídos de cualquier persona es entendible, justificable y loable. El hombre vino a este mundo para aprender. ¿Quién se atrevería a contradecirlo? Difícilmente alguien se atrevería a contradecir a ese expositor que dice: el hombre vino a este mundo para aprender. Pues sorpresa, ese es un propósito humano y carece de sentido. Nosotros no vinimos a este mundo a aprender. En un momento dado, y eso lo comentó alguien afortunadísimamente ayer, dijo: en realidad no venimos aquí a aprender, venimos a recordar. Y a recordar que nuestro origen, ese es el único propósito, es que es el único, y ese propósito no es humano. Es un propósito natural, inherente en cualquier hombre que se encarga en este mundo. ¿Por qué? Es lo único a lo que venimos en este mundo, a recordar. ¿Y a recordar qué? A recordar nuestro origen. Es lo único que justifica, lo único justificable de nuestra presencia absurda en este mundo, que no es nuestro origen. Este mundo, nosotros no somos de aquí y nuestro fin tampoco va a quedar aquí. Estamos temporalmente aquí. Y como nuestra estadía en este mundo es temporal, lo único justificable y razonable es que aquí solamente estamos para recordar nuestro origen. Por lo tanto, ni siquiera estamos para aprender, porque todo lo que aprendamos se nos va a olvidar. Y aún lo que recordemos antes de morir biológicamente se va a ir en la disgregación de nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo biológico. Entonces, aún el aprender es absurdo, porque así como va a llegar, se va a ir. O sea, no hay nada, en este mundo no hay nada verdadero. Y lo único que pudiera justificar nuestra estadía aquí no es aprender, es recordar nuestro origen. Sí, escuchamos algo que comentan, ¿sí? Hablas de los propósitos, concuerdo con lo que dices, únicamente una nueva aportación, ya la había realizado. Estamos aquí para religarnos, y esa palabra ya le he dicho que es, de ahí provienen las religiones, religarnos con nuestro ser. Y nuestro ser es nuestro origen. Sí, sí. Por eso, religarnos con nuestro ser, sí, o recordar nuestro origen, pues es prácticamente lo mismo. Sí. Si lo recordamos, lo retomamos y nos reunificamos. Ahora, podría decir otro término, allí sería un poquito polémico, de decir, venimos también a trascender. Y es cuestión Primero hay que entender a qué te refieres con trascender. Trascender. Porque hay personas que utilizan la palabra para trascender
en el sentido de ser más grandes y más poderosos que los demás. Hay quienes entienden así la palabra Sí. trascender, y eso no es trascender. Trascender es dejar a un lado todo. Todo, exacto. Dejar a un lado Dejar todo. a un lado todo, trascender. Eso es Todo trascender. nuestros... ¿Cuál? ¿La palabra trascender? No, por eso. Si la palabra trascender es adquirir poder o llegar a la gloria o todo eso, ahí sí es Sí, ego. Pero es si ego. la palabra trascender es soltar todo y olvidarte de todo, entonces ya no es ego. Sí, ya es lo es- contrario. Eso es para Sí. religarnos, Claro. para unirnos nuevamente con el ser, venimos a trascender. Bien. Bien, ¿no? Entonces volvemos a Bueno, más una pregunta, si venimos para recordar, ¿por qué no recordamos? no recordamos primero, porque ese recuerdo no va a llegar a través de la mente. Y como estamos identificados con la mente, a través de ella no podríamos recordar lo que tenemos que recordar, que es nuestro origen. El recuerdo de nuestro origen solamente se puede dar en el corazón, porque allí es donde está el punto central de nuestro microcosmos, de nuestro ser. Entonces, ese recuerdo solamente puede llegar a través del corazón y no a través de la mente. Es por eso, ¿sí? Ahora, retomando lo de Aristóteles. Aristóteles nos dice que el fin supremo constituye el fin perfecto. Bien, pues ese bien supremo es el recuerdo de nuestro origen. Por eso, y aquí ya hago y defino algo muy claro, algo pragmático para una mente limitada. El tema, dijimos, el tema es delicado porque estamos hablando del absoluto y estamos hablando de algo que no es accesible para nosotros. Pero vamos hablando de algo que nos aproxime a ello, porque por lo menos nos aproxime y que sea humanamente posible. Bien. El bien relativo es ilusorio. El único bien real es el bien absoluto que está en el ser. Eso ya lo dejamos claro. Bien. Por lo tanto, si nos detenemos en los bienes morales, en los bienes éticos, pues nos vamos a detener en puros bienes ilusorios. Y que sea bueno, que sea generoso, que ayuda a los pobres y que hace esto y que hace aquello. Son puros bienes relativos y todos los bienes relativos son ilusorios. Por cierto, estamos muy próximos a abordar en los días martes un tema muy delicado que es el humanitarismo. Tiene que ver con lo que estoy diciendo ahorita. Lo anticipo porque faltan quizás unas 3 o 4 semanas para que abordemos ese tema que es muy delicado y tiene relación con esto. Entonces, todos los bienes éticos son relativos, carecen de sentido también, porque los bienes éticos jamás nos van a conducir al recuerdo de nuestro origen. Nunca nos van a conducir al recuerdo de nuestro origen. Al revés, nos van a enganchar más con los bienes relativos de este mundo que son todos ilusorios. Nos vamos a anclar más en un mundo que no es nuestra realidad. Y como nuestra mente no puede concebir lo absoluto y solamente entiende lo relativo, bien, pues hablemos de un bien relativo que nos pueda acercar a la realidad del ser, a la realidad del bien absoluto. Entonces, ante nuestra relatividad, el único bien relativo, quizás no sea el único, pero el que tiene mayor definición como bien relativo, que sí puede permitir trascendencia, podríamos llamarle bien al hecho de desligarnos de las cosas de este mundo. Y en contrasentido podríamos llamarle mal a todo lo que nos ata y vincula con este mundo. Entonces, esta dualidad relativa, este entendimiento relativo del bien y mal, aún dentro de la relatividad, es lo que nos podría en un momento dado acercar a ese bien absoluto. Entonces, llamémosle mal solamente a lo que nos ata con este mundo. Llamémosle bien
a lo que nos desvincula de este mundo. Y de esa manera, aun cuando sea un entendimiento relativo, por lo menos estamos entendiendo, aunque sea limitado, lo más legítimo que nuestra mente pueda procesar. Olvidémonos de todas las otras dualidades de bien y de mal. Detengámonos, aunque sea en esta, que es la que más nos podría permitir trascendencia. Repito, el mal, como todo lo que nos ata a este mundo, todo lo que nos mantiene obsesionado con los intereses de este mundo, y llamémosle bien a todo lo que nos se desvincula de los intereses de este mundo. Si dejamos esa dualidad de bien y mal, que siguen siendo relativos, aún dentro de su carácter relativo, por lo menos podemos trascender toda la otra carga ética moral que no nos lleva a ninguna parte, sin perder de vista que el bien absoluto no lo comprendemos, sin perder de vista eso. Pero ¿por qué cito esta dualidad relativa de bien y de mal? Porque el día que nosotros estemos legítimamente desvinculados de este mundo, por lo menos nuestro interés esté desvinculado con este mundo, en ese momento se nos revela, nos llega por revelación la comprensión de la naturaleza del bien absoluto. Eso llega por revelación, no llega como logro personal, llega como revelación. Pero para que llegue esa revelación, entonces tendríamos que movernos en ese último bien relativo, que es el desvincularnos de los intereses ilusorios de este mundo. Y algo importante que agregar también: la única manera legítima en que pudiéramos desvincularnos de los intereses ilusorios de este mundo es comprendiendo que este mundo por naturaleza propia es ilusorio. Mientras no comprendamos el carácter ilusorio de este mundo, jamás vamos a poder desvincularnos legítimamente de estos intereses. Es un requisito fundamental. Necesitamos esa conciencia existencial que nos permita entender que todo esto es un sueño, que todo esto, si la palabra sueño les estorba, digámoslo con otros términos, que todo lo que perciben nuestros sentidos no es la realidad, tal como lo dijo Platón. Cuando comprendamos ese planteamiento de Platón de que todo lo que perciben nuestros sentidos no es la realidad, en ese momento vamos a empezar a tener la posibilidad de desvincularnos de los intereses de este mundo, en un sentido legítimo y no en un sentido represivo o artificioso. Sí, escuchamos otra vez. En la escuela de los pitagóricos, la escuela, sí, que vemos ahí, tenían el lema de dormidos estamos, y tenía uno que contestar el otro, el iniciado, y despertar debemos. No había escuchado ese lema, pero es maravilloso. Sí. Y más maravilloso saber que viene de los pitagóricos. Es de los iniciados. ¿En qué libro lo oíste? Porque vale la pena retomarlo. No recuerdo la cita. Si llegas a identificar la fuente de ese lema, te lo encargo mucho, porque vale la pena. Es un tema genial y me encanta saber que viene de los pitagóricos. Así es. Sí. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Hermes Trismegisto. No es difícil abandonar las cosas familiares que nos rodean. Nos es difícil abandonar las cosas familiares que nos rodean y volver al viejo hogar del que provenimos. Las cosas que vemos nos deleitan y las cosas que no vemos hacen surgir la incredulidad. Ahora bien, las cosas malas son más manifiestas a la vista, pero el bien no puede ser visto por las cosas manifiestas. Hermes Trismegisto, Corpus Hermético. Volvemos a la misma afirmación, que el bien absoluto no puede ser percibido por los sentidos. Mas, sin embargo, las cosas que nosotros le ponemos maldad,
es por la etiqueta que le hemos puesto nosotros a todo lo que es la parte de la naturaleza y a las actuaciones que tenemos como personalidades, etc. Por ejemplo, un rayo nosotros lo vemos como algo malo porque si nos anteponemos ante un rayo, bueno, pues nos mata. El rayo, el ruido es bastante fuerte, es una descarga eléctrica de la atmósfera, etc. Pero si observamos la parte fundamental que tiene el rayo, que es limpiar el ambiente de energía electromagnética generada por nuestra mente común, social, podemos observar que después de que hay una lluvia bastante fuerte y con muchos rayos, viene la calma, una tranquilidad. No solamente de la naturaleza, sino sentimos esa tranquilidad y esa paz. ¿Por qué? Porque rompió una energía electromagnética que estaba enrarecida y que es generada por nuestra propia mente. Aunque a pesar de que esa energía no lo vemos, no vemos la parte positiva de las cosas, siempre vemos una parte negativa que nos causa mal, etc. Y siempre le estamos poniendo etiqueta a las cosas. Las cosas que son, como dice aquí Ernesto Mejizo, las cosas que vemos nos deleitan. Los sentidos es lo que nos mantiene inmersos en lo que es la parte exterior, la parte de lo que viene siendo nuestra personalidad. Pocas veces logramos a veces ir hacia nuestro interior y ver todo el microcosmos que tenemos adentro, y que la grandeza que está en el exterior también lo tenemos en el interior. Mas, sin embargo, siempre estamos enfocados hacia ver lo externo. Y las cosas que surgen a veces del corazón, la idea, si nos ponemos en un proceso de meditación y vemos cómo hay algo más allá de lo que somos nosotros, y sentimos que algo pasó, y a la vez decimos, tuve una experiencia espiritual, todas esas ideas, al pasar el tiempo, comenzamos a tener cierta incredulidad con esa conexión. ¿Por qué? Porque seguimos abocados a lo externo. Por eso el bien nunca lo vamos a poder percibir, el bien absoluto. Vamos a poder percibir nada más lo externo. La siguiente cita es de Hermes y es una cita muy, muy profunda y muy interesante. Pero antes de leer esa siguiente cita, aclaro. También se utiliza la mayúscula y minúscula para distinguir algo importantísimo, la palabra Dios. La palabra Dios en singular y con mayúscula es el ser universal, es el origen de todo. Y la palabra Dios con minúscula en realidad viene en plural, dioses. Dioses, desde el momento que está en plural ya está hablando de división. Y cuando se pone en minúscula y en plural como dioses, es evidente que hace referencia a los pseudodioses terrenales, los pseudodioses que se han generado en tradiciones politeístas y en la mente y en la imaginación de muchos hombres que le rinden culto a infinidad de deidades o de santidades y de tontería y media. Bien. Entonces, distinguiendo esto, leamos la cita que dice así. Repito, es de Hermes Trismegisto. Dice: ninguno de los seres llamados dioses, con minúscula y en plural, ninguno de ellos pueden ser buenos en grado alguno. Solo Dios es bueno, mayúscula y singular. Ni cuerpo ni alma en ellos, ni cuerpo ni alma tienen en ellos sitio suficiente para contener el bien. Y Dios es el bien, y nada sino el bien. No llames bueno, pues, a nada sino a Dios. Todos los hombres hablan del bien, pero algunos no entienden lo que es el bien, ya que algunos no entienden lo que es Dios. Y en su ignorancia llaman buenos a los dioses y llaman buenos a ciertos hombres, cuando en verdad dioses y hombres nunca pueden ser buenos, y no es posible que devengan buenos. Es una cita impresionante, impresionante, trae muchos detalles. Primero, la distinción entre Dios, el ser universal, y los pseudodioses que ya hablamos de ellos, para nada. El bien absoluto solamente está en ese origen único del universo. Fuera de ese origen, a nada
se le puede decir que es bueno. En un momento dado podríamos decir es relativamente bueno, porque el bien relativo sí existe en el mundo de las formas, pero el bien absoluto solamente está en el origen. Y algo importantísimo de destacar: no llames bueno a nada sino a Dios. Esto tiene un paralelismo con el Islam cuando dicen no hay Dios sino Alá. El problema es que lo han tergiversado las religiones, religiones que han manipulado al Islam, haciendo creer que todos los dioses de las otras religiones son falsos y el único Dios verdadero es Alá. Pero no, el propio Islam ni siquiera lo hace, lo habla y lo dice en ese sentido. Lo dice en el sentido que la única realidad está en Dios. El único bien está en Dios. Y si el único bien está en Dios y la única realidad está en Dios, pues claro que es entendible que la única realidad está en Alá. Pero entendamos a Alá como el ser universal y no como una deidad particular de un grupo religioso, de un sector religioso. O sea, tendríamos que entender el carácter universal de la palabra Alá. En el sentido universal, Alá, entendiéndolo como el origen de todo, pues claro que el único bien está en ese origen y la única realidad está en ese ser universal. Entonces, todo esto no es más que se ha convertido en un juego de palabras para manipular a grupos religiosos, pero pues nosotros, más allá de la palabra Alá, más allá de la palabra Dios, más allá de la palabra Jehová, Yahvé, como dice Hermes, el todo, como dice Lao Tse, el Tao, más allá de todos esos términos, es el ser universal, y la única realidad está en el ser universal, y el único bien absoluto está en el ser universal. Lo más importante que debemos de entender de esta cita de Hermes está al final, cuando dice que ni los hombres ni los dioses en plural pueden convertirse en buenos. Lo relativo jamás se va a convertir en absoluto. Semidioses y hombres son relativamente buenos, pero jamás van a ser absolutamente buenos. El bien absoluto jamás va a estar ni en el hombre ni en los semidioses. El único bien absoluto está en el ser universal y tiene toda la lógica científica. Lo relativo jamás se puede convertir en absoluto. Eso no puede ser, científicamente hablando. Lo relativo jamás se puede transformar en absoluto, porque el absoluto es y lo relativo no es, y lo que no es no se puede convertir en ser. Escuchamos. Por lo tanto, los dioses inventados por el hombre, entre ellos el Dios bíblico, no pueden ser buenos. Todos los inventos del hombre, todo lo que está concebido en la mente del hombre es relativo. El bien absoluto no está en la mente del hombre ni en sus concepciones. Por lo tanto, el Dios inventado por los hombres o el Dios bíblico Los no dioses es Dios. son muchos dioses, muchos. Por lo tanto, no puede ser el verdadero. No, desde el momento en que se concibe mentalmente, no. Todas las concepciones mentales, hemos hablado también hasta de los propios libros universales. Los propios libros universales, desde el momento en que están plasmados en términos de lenguaje, son relativos, es un bien relativo también, y es una verdad relativa. La verdad no está contenida tampoco en los libros universales. Los libros universales solamente señalan la verdad, pero no son la verdad. Bien, vamos a la siguiente cita, que es sobre la vida pitagórica de Jámblico. Pitágoras, los hombres hacen el ridículo cuando buscan el bien en una parte distinta que en Dios. Vida pitagórica, Jámblico. Casi Sí. está hablando igual que el Islam. No, y recordemos también las palabras de Jesús. Bueno, la cita en la cual a Jesús le dicen, tú eres un maestro bueno, y él replica, no, el único bueno es el Padre.
Bueno, ya te anticipaste a la siguiente cita sin darte cuenta. Es que es Sí. muy bueno. No, sí, no, era inevitable hablar de esto, es que era inevitable. La siguiente cita ya no la anticipó Juan Carlos. Te la gané. No, la leo ni sin ningún problema. Viene el Evangelio de Lucas, aunque también vienen otros evangelios, no solamente en él. Es cuando le preguntan a Jesús, la cita particularmente dice, un hombre le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esta cita no solamente deja bien puntualizado lo que hemos dicho sobre el bien absoluto, que solamente está en el origen del universo, y nada y jamás en alguna parte del universo. El bien absoluto jamás lo vamos a encontrar en la división del universo, jamás lo vamos a encontrar en la dinámica del universo, solamente lo vamos a encontrar en la naturaleza estática del bien absoluto, perdón, del ser original, del origen del universo. Jesús lo dice claramente. Pero en esa cita, vuelvo a insistir, no solamente lo deja bien redondeada la esencia del tema Jesús, sino que aquí Jesús de Nazaret desmitifica totalmente el absurdo de todas las religiones cristianas que dicen que Jesús de Nazaret es Dios. Aquí Jesús de Nazaret, de su propia boca, está diciendo lo contrario. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, Jesús de Nazaret, él a sí mismo se está descalificando como portador o como alguien cuya naturaleza del bien sea absoluta, y en automático se descalifica como Dios. Yo no soy Dios, por eso a mí no me llames bueno. Entonces, en esta cita queda totalmente desmitificada la idea de que Jesucristo es Dios, de que Jesús de Nazaret es Dios. Entonces, lo que sucede, el problema es que las religiones no han distinguido entre el Jesús de Nazaret y el ser crístico interno de Jesús de Nazaret, que sí es Dios. Jesús de Nazaret es la personalidad y el ser crístico interior de su corazón es Dios. Pero, ¿por qué mirarlo solamente allí? Todos nosotros tenemos una personalidad que no es Dios y que no es verdadera, pero un ser interno en nuestro corazón que sí es Dios y que sí es nuestra verdadera identidad. Entonces, no es un fenómeno exclusivo para Jesús de Nazaret, es un fenómeno para todos los hombres que habitamos en este mundo. Todos tenemos una personalidad que es nuestra falsa identidad, y todos tenemos un ser absoluto interior que es nuestra verdadera identidad. Bien, escuchamos. ¿Esto puede considerarse una autonegación de Jesucristo? Claro, es más que evidente. Vamos a la penúltima cita. Bien, escuchamos, nos quedan 5 minutos y 2 citas, pero antes un comentario, antes de esas 2 citas que nos quedan. De lado a lado. También hay que recordar que la obra de Jesús Cristo también estuvo sometida a la relatividad. Para unos era muy malo, para el Imperio Romano fue muy malo esto. Claro, sí, todo es relativo. Y la personalidad de Jesús de Nazaret no fue la excepción, también era relativa. Para unos muy bueno y para otros muy malo. Y sin embargo, el bien absoluto, Él lo reconoció, no está en mí, solamente está en el Padre, es decir, en el ser universal. La siguiente cita, Nezahualcóyotl, también nos vuelve a decir lo mismo, curiosamente. Vamos a escucharla. A ti mi acento levanto, Dios del empirio sereno, a ti, que supremo y santo, eres por esencia bueno, y oyes del mortal el canto. Nezahualcóyotl, fiesta religiosa doméstica. Bien, aquí es una exaltación poética de Nezahualcóyotl a lo que viene siendo el bien absoluto. Bien, antes de leer la última cita, hago también una última reflexión. A la medida en que nosotros nos mantengamos orientados
e identificados hacia el mundo de las formas, vamos a estar enganchados con el bien relativo. La palabra mal, olvídenla, descartémosla de nuestro vocabulario. Vamos a estar vinculados con el bien relativo, un bien que parece ser pero no es decir, un bien ilusorio. Por lo contrario, en la medida en que logremos orientarnos hacia el ser interno y reconocerlo como la verdadera identidad, es decir, en la medida en que estemos identificados con el verdadero ser, en esa medida podremos comprender la naturaleza del bien absoluto. La última cita es de Jacob Boehme, que fue uno de los grandes alquimistas. No olvidemos que los alquimistas tenían como base de pensamiento el cristianismo, y Jacob Boehme, que no es la excepción, era un alquimista alemán, nos dice: la eterna, inmutable unidad es solamente el bien. De ella no hay nada ni antes ni después. De ella no se puede aumentar o disminuir nada. Es una cita que, aunque aparece en unas breves líneas, esa cita engloba todos los principios universales, o los principios universales más básicos que nos aproximan a la comprensión de la naturaleza de ese bien absoluto. Primero, la eterna inmutable unidad, la eterna inmutable unidad, es decir, eterno, no hay tiempo; inmutable, no hay movimiento, no hay cambio; unidad, uno y nada más, no hay división. Fíjense, nomás en 3 palabras todo lo que nos dijo. En 3 palabras todo lo que nos dijo. Eterno, no hay tiempo; inmutable, no hay movimiento; unidad, no hay división. Eso es el bien. Es un concepto de bien del que jamás habíamos escuchado en ninguna parte. ¿Por qué nunca habíamos escuchado en ninguna parte un concepto de bien planteado de esta manera? Porque todos los planteamientos del bien que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida son en relación al bien relativo. Y pues del bien relativo se pueden decir miles de cosas. Pero esas miles de cosas que se pueden decir sobre el bien relativo, para unos son buenas y para otros son malas. Para unos son verdaderas y para otros son falsas. Ese es el problema del bien relativo. Y el bien absoluto, que va más allá de la dualidad y más allá de las concepciones humanas y más allá de la relatividad, lo define de esta manera Jacob Boehme, y hay mucho que comprender de esto. Eterno, es decir, no hay tiempo, es decir, en el presente, está en el presente. Inmutable, no hay cambio, es estático, no hay cambio. Unidad, no hay división. Luego, de ella no hay ni antes ni después. Se reitera con lo eterno: no hay tiempo, no hay antes, no hay después, no hay después, no hay tiempo. Y si no hay tiempo, ¿qué hay? Presente, porque el presente es el no tiempo. De ella no puede aumentar o disminuir nada. El no aumento y no disminución está implícito en el no cambio, es la inmutabilidad. El verdadero bien es inmutable. Bien, esta última cita siento que es la que, aunque sea a través de la mente, aunque sea a través del razonamiento intelectual, es lo que más nos puede aproximar a la comprensión del bien absoluto. Y con esto cerramos un tema que desde un principio dijimos es muy delicado. Estamos hablando de algo que la mente no comprende. Escuchamos una última intervención en Guadalajara porque ya estamos, no en el límite del tiempo, ya nos rebasamos 1 minuto. Escuchamos. Bueno, solo para ver si existe una mejor comprensión, me quedé pensando en todo esto, este manejo de las dualidades, y de que por un lado sí es y del otro no es. Parece ser que entonces que la verdad, por ser de otra naturaleza, del mundo real, y que es el mundo irreal, ¿sí?
todo es falso, por ello, pues en consecuencia, porque la falsedad es lo que no es, y no existe además, creo. Y no existe, sí, no es real. En otras palabras que pudiéramos agregar a esto, el bien relativo es de este mundo, el bien absoluto no es de este mundo. Y esto entra en paráfrasis con lo que dijo Jesús de Nazaret: mi reino no es de este mundo. Así de claro, el bien relativo es de este mundo y el bien absoluto no es de este mundo. Bien, muchas gracias por su paciencia, por su confianza y por su presencia. Hasta la próxima. Gracias, buenos días Europa, buenas noches América.